Bueno, como yo soy poblana, Anisus, y tú lo sabes, entonces yo te doy la bienvenida a mi universidad, que se ha convertido en mía porque tuvieron la generosidad de darme un doctorado, así que ya me siento casi a tu altura. Y ustedes saben poco de Anisus. Yo lo quiero mucho y es mi amigo. Él sabe mucho más de mí que yo de él, porque él tradujo Arráncame la vida. Vean qué bonito libro. Lo tradujo, pero según yo, tú me dijiste que lo habías traducido al bangla. ¿Y por qué dijeron que al bengalí? Bueno, en inglés, el bangla idioma, ellos dicen bengalí. Entonces, en bangla, eso es verdaderamente el nombre en español. Debemos de tener bangla. Por ejemplo, a Calcuta realmente es Kolkata en bangla, pero los ingleses, los británicos, cuando fue para allá, como que cambian poquito, entonces bangla se hizo bengalí. ¿Vieron todo lo que vamos a aprender? ¿Vieron todo lo que vamos a aprender? Pues entonces, tú traduces al bangla y al bengalí según quien te lea, pero claramente escribes en bengalí. Y vean los dos libros que estamos presentando hoy, traducidos, Hielo Negro. Qué fantástico, Anisus. No, eso es mi novela mía. Ah, esta es la tuya, Princesa Negra de dos cosas. ¿Y tú le escribiste primero en bangla? No, escribí en español. Ven, otra cosa de la que nos enteramos. Hay mucho que saber. Yo quisiera estar así, pero esas luces son una pesadilla. Así nos vas a tener gris. Ay, se me está cayendo mi libro, que es una belleza. Nos vas a tener como si estuviéramos en una discoteca. Aquí toda la clientela todavía va a discotecas, pero esta autora y yo creo que este autor ya no queremos estar adentro de una discoteca, sino adentro de una feria de libro. Y todo ese desorden confunde. Bueno, otra cosa que voy a pedir a las de acá, que se pasen para allá porque estamos en sesgado, para que nos veamos, para que las pueda yo ver, porque y ya se fijaron que una vez más los lectores son lectoras. ¿Ya te diste cuenta de que una vez más los lectores son lectoras? Ah, sí, cierto. Y en todas las ferias y en todas las situaciones, no nada más en los libros escritos por mujeres y no nada más en los libros que supuestamente les gustan a las mujeres. A las mujeres les gustan, tú lo sabes perfectamente, todas las literaturas escritas por hombres o por mujeres. Tienen bastante menos sesgo que los hombres, que normalmente leen más a los hombres y normalmente leen más ensayos que ficción. Entonces, las mujeres que en muchas cosas estamos relegadas, respecto de los lectores no, porque los lectores son mayoritariamente lectoras. Yo eso ya lo tengo súper visto, no nada más con mis libros, sino con libros como los tuyos que estamos presentando. Entonces, ahora sí vamos a hablar nada más de Anisus. Yo le voy a preguntar cosas. Y cuando alguien quiere intervenir, nos dice. ¿En dónde naciste, Anisus? Yo nací en Bangladesh. Cuando yo nací, no era Bangladesh. Es 1962. Ese país se llamaba Pakistán. Era este de Pakistán y oeste de Pakistán. Era dividido entre medio de estos dos partes de Pakistán es la India. Es una cosa rara. En 1947, cuando los británicos finalmente dejaron después de 200 años este territorio, se separaron dos países. Uno es Pakistán, otro es India. Uno es India, otro es Pakistán. ¿Y a qué se basaron? ¿Eso en qué año pasó?
En 1947. después de la Segunda Guerra. Sí, sí, exactamente. ¿Y qué se basaron? Sencillamente basaron por la religión. Por ahí va. Entonces, después, el este de Pakistán se llama ahorita Bangladesh, después de 1971. Ahí donde nací, y nací un pueblo, se llama Soyodnogor, en un distrito Manikganj, específicamente. Están ustedes viendo. Yo no sabía nada de eso. Qué maravilla que me hiciste venir. Qué delicia. Entonces, ojalá hubiéramos traído un mapa, ¿verdad? Sí. Pero todo el mundo va a tener de tarea ir a la inteligencia artificial para entender bien dónde queda. ¿Cuántos habitantes tiene Bangladesh? Wow, ahorita unos dicen 180 millones oficiales, pero yo digo 200 millones. Y es un territorio, si nada más agarramos el Baja California, en este pequeño lugar, son casi 200 millones de gente. ¡Qué barbaridad! Nosotros somos 100 y algo en todo este en todo este país, y ustedes son 200 millones en Baja California. Lo que pasa en este lugar, históricamente ustedes sí ven, la gente vive más cerca del agua. De Himalaya, cuando viene el agua, lo trae cada año con el monzón, nuevo tierra, y eso nuevo tierra es muy fértil. Entonces, ¿qué pasaba? Los tiraba semillas donde sea y nacía para comer el arroz. En agua hay pescado. Entonces, normalmente aquí, como es el frijol y tortilla, allá es arroz y pescado. Y gente, no había celular, no había televisor y no había otra cosa para divertir, no había electricidad. Entonces, cuando ya no hay lo que es la luz, ¿qué es lo que hacía la gente normalmente? Divertía. La diversión era uno que cultiva. Llega a la casa bien cansado, entonces se va en las casas como mi abuelo, para que cuenten, para que diga todo lo que es los cuentos, escuchan, eso es una diversión. Y segundo, diversión, cuando ya llega después de allá en su casa, ustedes ya pueden imaginar qué es, y desde ahí salen los niños y nace y nace y nace. Por eso se volvieron tantos millones. Exactamente. Qué bonita historia. Pero entonces, cuando tú naciste, exactamente donde tú naciste, ¿no había luz? No había luz. Cuando yo tuve 17 años, primera vez yo vi lo que es televisión y vi que Muhammad Ali Clay con Joe Frazier que peleó. Esa pelea fue primera vez, yo tenía 17 años. Fantástico. No me pregunte. Te tengo que preguntar, ¿cuándo aprendiste a leer? No, eso es otra cosa, pero cuando yo primeramente pude poner un zapato en mi pie, ya tenía 16 años de edad, no tenía zapato. ¿Hace calor siempre? Mucho calor, mucho calor. Y me pregunto cuando empecé a leer, eso fue, como dije, mi abuelo él hablaba 5 idiomas y él, como dije, las personas del pueblo venía para escuchar los cuentos porque ellos no sabían leer. Él con Alia Madrasa se llama, desde ahí él es educado de ahí. Entonces él leía Rumi, Hafiz, Khayyam y Mil y una noche deben de conocer ustedes. Entonces él leía esto y estos cuentos
que decía a todos los despueblerinos. Y yo, desde que tengo mi conocimiento, yo crecí con esto y empecé a aprender a leer muy temprana edad. Y ¿Te enseñó el abuelo? sí, y mi madre. Y el Tagore, ustedes varios deben de saber Tagore, era prohibido en mi edad cuando tenía 6, 7 años de edad, era prohibido leer estos libros, pero yo subía arriba entre medio del techo y abajo tenía una capa donde dejaba maletas y ahí yo me subía con un pedazo de mango, una guayaba y leía estos libros y sudando de morir, pero ahí pasaba mi tiempo. San Jesús, una vez más es un privilegio tenerte y saber todas estas cosas de ti, de verdad. Perdón porque quiero dar una lata. ¿Qué no podemos dejar esto fijo? ¿Esto fijo? Claro que sí. No digo que apagarlo, pero porque yo estoy viendo a Jesús y lo veo entre letras, lunas, soles, rojos, amarillos, y no me puedo concentrar en lo guapo que es y lo bien vestido que está. Ese atuendo de calor no es propio de Bangla, ¿o sí? Si es de Bangla, es de este lado y obviamente yo puse a tu honor porque tú siempre es tan guapa y tuve que pensar muchísimo. Finalmente me ayudó Isabel, dijo que eso es muy bueno, mi esposa, y ella me puso realmente así. Ahora dinos otra cosa, ¿viste? Isabel es una protagonista muy seria en las historias de Anisus. Este libro tuyo, escrito por ti en español, que se llama Princesa Negra de 2 estambres, ya por el puro nombre, es fantástico. ¿Cuándo lo escribiste, Anisus? Esto se presentó en 2024 en Frankfurt y la portada es de Isabel. Isabel, te damos un aplauso. Mira, Ángeles, te digo una cosa. Desde que traduje tu libro, me di cuenta que antes tenía conocimiento muy sublime, muy abajo, pero nunca pensaba de esa manera hasta que leí, hasta que traduje tu libro. Uno cuando traduce, no lee la manera que normalmente nosotros leemos una trama. Es cada frase, cada palabra lleva una emoción y estas emociones nos detienen. Nosotros, los traductores, tenemos que llegar al fondo de estas emociones. Y ahí me di cuenta que pase lo que pase en este mundo, en política, en poder, vida social, vida afuera, el hombre puede ser el grande que sea, pero todo pasa por ahí, por mano de las mujeres. Entonces, te doy muchísimas gracias para darme esta enseñanza, porque esta niña apenas tiene 15 años. ¿Qué tan profundo ese personaje lo hiciste? Y creo en mi vida personal también, después de leer ese libro, me tuve que educarme otra vez de diferente manera para dar el lugar que una mujer merece. Es mismo altura que yo. Ay, Anisus. Qué vergüenza.
gracias. Qué cosa más rara, ¿verdad? Y luego se preguntan cómo es que vine a dar aquí, más bien me lo pregunto yo. Qué fortuna la mía. Porque Anisú se presentó diciéndome, yo ya traduje su libro, no me dijo, ¿podría yo traducir su libro? No, y me dijo, yo ya traduje su libro, pero ahora lo quiero conocer y, y ya me lo van a publicar en Bangla. ¿Qué ve uno? Un tesoro, ¿no? Y un tesoro que se duplica cuando el tesoro te cuenta cómo aprendió a leer, dónde nació, en este país extravagante que no conocíamos. Y él ha tenido el fervor y la generosidad de conocer y de querer el nuestro, porque ahora vives aquí, ¿verdad? Bien, Cuenta. no puedo decir que vivo aquí, vivo en Bangla y en México, y yo ya lo borré, lo que es el de barrera geográfica. Ya no tengo ninguna línea en el mapa, yo vivo en el mundo, pero aquí en Etzatlán, Jalisco, que es su casa, unos 2, 3 meses, otros 2, 3 meses en Bangla haciendo. Pues nos gusta mucho tu plan, ¿eh? Claro, hay que tener tu edad o la de ellas, pero yo ya he convertido mi vida en una cosa que se llama turisteando en mi ciudad natal, porque vivo en la Ciudad de México, que se ha vuelto para mí un lugar infranqueable, no quiero decir que adorado. Tuve pasión por esa ciudad cuando era muy joven, ahora tengo pues el deber al que me comprometí cuando decidí quedarme allí, enamorarme de una gente que no sabe vivir en otra parte, a pesar de que nació en Chetumal, no le gusta el mar, no le gusta el calor, no lo pierde la naturaleza, prefiere analizar, descifrar, imaginar, pero no exponerse a los elementos. Y entonces me quedé a vivir ahí, no me di cuenta cómo, porque el tiempo, como bien sabes, y como pasa muy rápido, y ya de repente, pues, ya vivo aquí, pues ya soy una chilanga, ya no queda más remedio. Ya nacieron aquí mis hijos, que nunca se les va a ocurrir decir que son poblanos, por más que aquí pasaron una parte de su infancia con mi mamá, y que aquí tienen un sustento. Mi hija Catalina ahora está haciendo uno de mis libros, que se llama Mal de Amores y que pasa en Puebla, y entonces yo la veo hecha una poblana cuando hace eso. Y eso, pues, como dices tú, fue porque no hubo frontera entre Puebla y la Ciudad de México. Y sin esa frontera, pues yo voy y vengo y tengo una casita aquí en Chipilo. Bueno, la llamo casita porque en realidad es lo que iba a ser, pero cuando cayó en manos de mi hijo y de un arquitecto, entonces se convirtió en un lugar rarísimo, porque yo dije que tenía que ser chiquita, por lo cual los cuartos son chiquitos, pero el arquitecto no pudo soportar la idea de que fuera chiquita, entonces hizo un espacio, bueno, no de este alto, pero muy alto, en el que se supone que son los como usos múltiples, y entonces sí, uno se la quiere pasar en ese lugar que es el grande y luego se tiene que meter a sus cubículos en los que cada quien duerme, y en la noche se pelea. Cuando venimos todos, entonces estamos todos amontonados. Muchas veces yo vengo sola y no puedo decir que esté desolada, pero sí un poco confundida, porque además queda en Chipilo, junto a Chipilo. Y Chipilo es un pueblito que un día te voy a llevar a conocer. Es, digamos que, un rinconcito de la Italia pobre en México. Un montón de italianos, después de una inundación que hubo en el Véneto, porque aunque no lo podamos creer, el Véneto era pobre, y estos campesinos, que lo que sabían hacer era sembrar y ordeñar vacas, se quedaron sin nada. Y entonces a Porfirio Díaz le había dado, yo digo que no es mi bien, por traer extranjeros a vivir a México, pero les daba una tierra, les dio una tierra que no es para nada la de Bangla. Si echas un frijol allí se queda eternamente, nada crece, es tepetate, tienes que luchar contra los elementos para que ahí se dé un árbol. Pues estos, ¿qué se llamarían? Estos italianos que salieron del Véneto, les dieron un lugar que ni nombre tenía bien a bien, pero le pusieron Chipilo. Ellos entendieron, por ejemplo, que la CH en español no se dice Quipilo, sino que se dice Chipilo. Y entonces se pusieron a vivir de una manera bastante endogámica, chipileños con chipileños,
como habían estado colonizados por los austríacos en el norte de Italia, entonces son güeros, no son como los sicilianos, más bien son güeros, han empezado a relacionarse con los poblanos y con otras personas, pero si tú llegas a Chipilo, entre ellos están hablando un idioma que ya no se habla en Italia. Es un dialecto del véneto que ya no se habla en Italia. Ayer me tocó en una tiendita que un italiano de Italia le preguntara a una muchacha que es la que vendía en la vinatería y le preguntara en italiano y ella le contestara en su italiano y el italiano la corrigió. No se dice así. Y entonces yo corrigí al italiano porque soy una metiche y le dije, sucede que esta señorita está hablando un idioma que ya no se habla en tu país. Entonces no le corrijas su dialecto, así habla ella, pero ella te puede hablar, hacer el esfuerzo de hablarte en italiano. Y esa conversación tuvimos, aunque nadie me pidió que la tuviéramos. Pero entonces ahora estoy promoviendo, Chipilo se puso de moda. Entonces resulta que era un lugarcito lleno de moscas y de vacas, al que uno iba a comprar quesos, pero rapidito, porque en lo que se abrían las puertas y comprabas los quesos se quedaba lleno de moscas. Todo el techo del coche, y eso era mi infancia, que también era rara como la tuya, aunque sí tenía yo zapatos. Y tuve que padecer una disciplina que tú fuiste mucho más libre y se te ven los ojos, ¿eh? Gracias. Yo me tuve que volver libre, pero nací en un medio muy cuidado. Las niñas usaban zapatos y calcetines y moños y vestidos zampones y cosas complicadas que al mismo tiempo te dejan para siempre un sedimento agradable. Es la primera cosa contra la que, no digo que me rebelé, pero el primer mundo que yo dije, de aquí cómo me salgo, porque esto se trata de ti, no de mí. ¿Cómo fue tu adolescencia? Mi adolescencia fue muy bonito porque no había una cosa ya que no puedo dejar hasta aquí lo traje. No había esto. Entonces fue arriba de los árboles, colgando como los changos, desde ahí brincar, abajo había agua, poza, subía otra vez arriba de árbol, agarraba los mangos, o allá arriba de los cocos, agarraba ahí mismo, con diente, abría los cocos, quebraba y como que sí, así es, así era mi vida. ¿La cáscara verde la abrías con los dientes? Sí, y después del medio, entre los dos, que cuando lo pegas se abre, le tomas y comes así con diente, y así era. Y eso era las vacaciones, que 2 o 3 meses que iba con mi a casa de abuelo materno, porque abuelo paterno nunca vi, mi padre fue huérfano de muy chiquito. Y lo que es el de escuela… ¿Tu papá nació en India? Bueno, sí, mi papá nació en ese tiempo, era India, todo era una colonia inglesa, exactamente, así es. Entonces así fue normalmente mi infancia, y obviamente andaba todo el mundo, viajaba todo el mundo por medio de estos libros. Y dime una cosa, ¿este libro cuenta eso? Bien, ese libro parcialmente cuenta eso, pero ese libro, lo que escribí, eso es mayor, más que nada, ese libro borra todo lo que es la frontera geográfica o frontera sexual o frontera religiosa en sublime, pero es dos hombres se enamoran de una mujer y la mujer nunca supo a quién lo ama más. Entonces así termina ese libro contando todo lo que es historia de un pueblo, se llama Etzatlán, que es pueblo minero, y apenas 3 años después de Hernán Cortés, que llegó el Francisco en esta zona,
para saquear todo lo que es el de minería de ahí. Esa vida habla ese libro. Pero Anisus, ¿qué haces tú hablando? ¿Qué cosa? O sea, tú estás contando, porque esto se lee al revés, ¿verdad? Es en español, sí, así es. Pero entonces tú aquí hablas no solo de México, sino de una mexicana de la que se enamoran dos hombres mexicanos. Sí, es que… Y eso en tu español, que es un español sofisticado y raro, que luego tú, como sé, corriges y pones, pero tu español, como lo hablas, es muy bello, porque tiene unas trampas que seguramente pone el bangla en medio, y entonces, ¿no es cierto? Tiene un acento que no es un acento habitual. Sin embargo, es un acento que no tiene acento, es un acento que tiene tu acento, pero que uno no dice, bueno, ahí hay un tipo que habla medio mal en francés, que habla medio mal en inglés, que habla español marcado por el inglés o por el francés o por el italiano. No, no sabemos cómo suena el idioma que marca tu acento en español, así que no va a quedar más remedio que nos leas un pedazo de un libro para oír cómo suena en tu idioma. Entonces, el suyo lo agarramos donde sea, o en el principio. A ver, en el principio. ¿Dónde está? dice, সে বছর দেশে অনেক কিছু ঘটেছিল। তার মধ্যে একটা হলো আন্দ্রেস আর আমি বিয়ে করেছি। পোর্তালের একটি ক্যাফেতে তার সাথে পরিচয় হয়। প্রেম থেকে খুনোখুনি সব কিছুই এই পুয়েবলাতে পোর্তালেই ঘটে, যেন আর কোনো জায়গা নেই। তাই এরপর আমার পরিচয় ওর সাথে আর কোথায় বা ঘটতে পারত। তখন ওর বয়স 30-এর বেশি আর আমার 15-এর নিচে। ¡Ay, qué bonito! Gracias. Gracias. ¡Qué dichosos somos! Bueno, yo, pero lo comparten, ¿verdad? Ahora háblanos de Hielo Negro. ¿Quién es este autor? El autor es Mahmoud Haq. Primeramente yo, después de agradecer a ustedes y a ti, Ángeles, agradezco por tener esa confianza a la Universidad de Puebla, al editorial del Lirio, que tuvo confianza en mí, que yo trato de traer los mejores letras de aquel lado. Es uno de los contemporáneos, uno de los letras más bellos después de 1947, es contemporáneo. Se llama Mahmoud Haq, el señor. Y una vez te digo, yo sé que me vas a preguntar de qué se trata de esto. Bueno. Una vez te platico. Es un hogar, un profesor da clase, un hogar así de normal. Por encima se ve todo está bien, es una familia, tiene una esposa, pero adentro hay algo, una incomodidad. Este escritor no escribe todo así abierto, escribe de una manera muy sutil. Entonces, grieta, desgaste viene lo que yo hablaba, 1947. Hágale cuenta que antes de 1947 nosotros fuimos compadre y comadre, una relación. Usted es musulmán, yo soy el hindú, vivimos un lado a otro. Tenemos una relación muy bonita, amistosa. En su puja, que es lo que es el religiosa, yo iba y usted en mi Eid, usted venía, las comidas que hacíamos compartíamos. Y es una familia grande. Entonces, cuando en 1947 los ingleses finalmente se va, por cuestión política,
y religiosa, eso se dividen en dos países. No, aquel tiempo dos, Pakistán y hindú. Entonces, ¿qué pasa? Ya en un día otro día que yo levanto en la mañana, empiezo a decir, oye Ángeles, ya no te quiero, tú ya no eres mi comadre. Y peor de las cosas, ya te quiero matar yo y tú me quieres matarme a mí. Y eso es lo que pasó en Bangla, eso es lo que hubo. Millones de gente se mataron uno a otro, hubo saqueos, los gentes emigraron de Pakistán a la India, millones, y de la India los musulmanes tuvieron que venir a Pakistán. Hindú es de la India y los musulmanes son en Pakistán. Entonces, esa grieta, esa memoria que lo tiene la protagonista, ahí empieza la grieta. Y el resto a ustedes les dejo que descubran adentro de ese libro. Qué bien. Qué emoción. ¿Y por qué se llama hielo negro? No, ¿qué importa? Sí, el hielo negro, obviamente, hielo es frío, es dolor, es grieta, y cuando es mucho más profundo, el año pasado, el finales de año pasado fui a Antártica y ahí el color de hielo tan profundo que es color negro. Qué cosa. Estoy muy, muy impresionada, y yo creo que también ustedes, de encontrarme con este mundo prodigioso que tú cuentas como si fuera tu natural. Yo por eso estoy tan orgullosa de haber venido y tan curiosa. Y El pescador del río de Padma. Eso es otro de las joyas. Y otra vez mi agradecimiento a BUAP y Editorial del Lirio, sobre todo a Rubén y a Patti. Eso es muchísimo más antes que han escrito, todavía es colonia británica. Manik Bandapantay lo escribe, lo hace esta novela, es 39 años antes de 100 años de soledad. Y tiene ese aire. Tiene ese aire. Es precursor de ese aire. El escritor, él hace una isla y obviamente, no sé si saben o no, yo hice 100 años de soledad de español a bengalí también. Eso fue la primera novela que traduje y Arráncame la vida fue el segundo. Otra vez un honor. Gracias. Entonces, lo que decía, obviamente Gabo nunca leyó, nunca supo, pero ese aire de Gabriel García Márquez aquí hace un Macondo que no se encuentra en mapa. Y por otro lado, Manik Bandapantay crea una isla que no hay en este mundo, se llama Isla Moina, donde en Isla Moina él lo lleva a los gentes, lo pone los habitantes, y como dices, tuvo que trabajar muchísimo porque ya no es dentro del mar, el agua es salado, no quieren hacer nada, no quiere absolutamente nada, pero ahí tiene que trabajar muchísimo, eso es el área ficticio. Ahí uno dice, vamos a poner una mezquita que son de musulmán. Y ahí el que lo hace, el dueño o más mejor, el sueño del Hossein, tener una isla, él dice, no podemos hacer esto, porque si yo hago una mezquita, tendría que hacer una iglesia para los cristianos, un mandir para los hindús. Habla mismo lo que es el derechos humanos, lo que es igualdad, lo que habla Gabriel García Márquez diciendo que aquí en Macondo
todas las casas, la manera que lo hizo para que agarre mismo sol y mismo agua, lo que es el derechos humanos. Entonces se me hace tan curioso esa semejanza y decidí traer esta joya a este lado en español. Bueno, ahora dinos cómo aprendiste español, porque esa parte no nos la has contado. Ah, ahí está la maestra. Después le debo a Isabel. No fui ninguna escuela, pero empecé a hablar. Vine a Tijuana yo por azar. De Bangladesh yo fui a Japón para estudiar. Ahí trabajaba por tiempo y ahí conocí. ¿A qué años? ¿A qué años? ¿Cuántos años tenías? 1985, yo tenía 21 años, 22 años por ahí. Entonces, llego ahí y tuve una amistad que trabajaba yo, aparte de estudiar, trabajaba por tiempo en una fábrica y el dueño de fábrica me quita de universidad y me manda a Tijuana para iniciar su planta. Y ahí estuve trabajando algunos años. El japonés puso una planta. En Tijuana. ¿De qué? De inyección de plástico y metálico. Otro aplauso para… No puede ser. Vas de Scooby, sacas capas, es como una flor. ¡Qué barbaridad! Y entonces tú ahí que viniste a trabajar también, o Sí, a ser jefe, ¿o qué? para iniciar esa planta, pero dentro de mí, yo era viajero todo y no quería estar aquí. Quería pasar un tiempo aquí y después vagar toda América Latina. Y ahí aparece una mujer. Es mi ancla para mantenerme aquí y hacerme mexicano. ¿Es esta? Aquí Otro está. aplauso para Isabel. ¿Pero eso pasó cuándo? No, eso pasó 1988. O sea, ustedes son una pareja hace mucho tiempo. 90 conocimos nosotros, pero 88 yo me vine en 90. Tienen la edad de la película del Padrino 3. O sea que tienen 35 años de conocerse. 36 de casados. Bueno, qué historia, qué personaje hemos encontrado aquí. Sí, obviamente ¿Con ya. qué dinero te fuiste por todo con lo que habías ganado en Japón? Sí, básicamente así, trabajé poquito en Tijuana, después retiré y ahorita ya no, ya es mi oficio, como quien dice, Ya, escribiendo, un gran nada más oficio que viajando. encontraste. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo preguntar a ti? Porque vas a salir con otra curiosidad. Ahí está diciendo algo. A ver, Carmen. Para ti, ¿cuáles son los retos de traducir del bangla, del bengalí? Porque justamente ahorita hablaban de esa diferencia, los retos a traducir al español. Y también me gustaría mucho ahondar en la pregunta que te hizo, ¿cómo aprendiste español? Y si tienes alguna anécdota de cuando empezabas en este idioma. Porque Bien. llegaste a Tijuana hablando bangla y un poquito de japonés. No. Muy bien japonés. Japonés es mi tercer lenguaje. No, esto quiere decir que eres un genio porque nadie aprende japonés muy bien. No, yo lo que sé es que los niños en Japón leen el periódico cuando tienen 18 años. Antes de eso hablan, pero no pueden entender el idioma, no pueden leer. Entonces ya tú llegaste ahí, ¿cuántos años trabajaste en Japón? 3 años. Y ya se aprendió el japonés. A ver, dinos qué gusto de estar aquí en la universidad en japonés. Nani hanashimasu ka? ¡Qué barbaridad! ¡Qué personaje fantástico! Bien, voy al grano. Primer pregunta. El reto, cuando uno traduce, quiere ser traductor, el reto
viene junto con ese oficio. Lo que es cultura, lo que es religión, lo que es manera de pensar, aunque somos humanos, es distinto un lugar a otro lugar. Entonces, cuando está escrito algo tan como Pescador de Río Podma, habla mucho de los paisajes, los pescados, las costumbres, todo esto para traer en español, eso es una negociación y hay bastantes diferentes maneras. Ponemos un ejemplo, por decir un árbol de bot. Yo si le digo abajo de un árbol de bot es un árbol gigante grande que fulano de tal se sentó ahí, una manera de decir. Y entonces lectores de ahí dicen, es un árbol grande. Y otra manera de decir, se sentó abajo de un árbol gigante como ceiba, también se puede hacer. Entonces, son bastantes retos nosotros tenemos que hacer, se pierde un lado y se construye otro lado. Pero el importante para mí, la lealtad hacia el libro, eso es el más importante, la emoción. El primer lealtad mía es la emoción que carga las palabras. Segundo es la estructura, es un haiku o es un soneto, eso es mi segundo lealtad. Mi tercer lealtad es musicalidad. Está escrito ta 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 tan ta tan 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 ta tan. Trato de ser leal a esta musicalidad. Y el sí, no, tiene la prosa es una poesía grande, así, y más que nada una autora como tú, un autor como Rulfo o como Gabo, cada línea es poesía. Y el último que no es la moda, eso es la palabra. Sí, yo puedo ser leal a la palabra, eso es el número 4, lealtad. Entonces, es un reto grande. Y ahorita te voy a platicar tu segundo pregunta. Primero voy a dar lo que es el Japón. Un día, 1985, en noviembre 26, llego a Japón y no tengo, nada más me trajo los dueños de la compañía y me dejó un departamento y no tenía nada más me dijo, allá hay un supermercado, mini super, es que vayas y compras lo que quieres comprar, aquí está unos dineritos y ahí está a un lado tu universidad, todo se fue. No hablo japonés, nadie habla inglés, ¿cómo le hago? Entonces me metí en el supermercado, hasta aquí tenía lo que es el de nevado y frío y todo esto, llego y todo lo que es encuentro, pero no encuentro el blanquillo o huevo. Entonces ahí estaba una señorita, llego y lo digo, cocoroco, cocoroco. Entonces me lleva, vente para acá, me dice aquí, y me dice, Kore wa nan desu ka? Digo, ¿qué me dice? Kore wa nan desu ka? Yo digo, entonces, tamago, ok, entonces, Kore wa nan desu ka? What is this? ¿Qué es esto? Tamago. Ya entendí palabra clave. Entonces, desde ese momento… Pero eso fue en Japón. Eso en Japón, estoy hablando en Japón. Entonces, ese momento yo me di cuenta, para aprender un idioma, el más importante es, ¿qué es esto? Entonces, desde ese día yo me prometí diario agarrar 2 cosas nuevas y preguntaba, ¿Kore wa nan desu ka? Y me decía, y lo escribía y lo rompía, y siguiente día mi reto era utilizar esas palabras en una conversación, y esa manera en 3 meses aprendí el oral, lo que es japonés.
Pero en español cuando llego es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque allá en Tijuana los gentes hablan algo de inglés. Yo que trato de aprender español, yo con mis poquitas palabras para acá, para allá, yo trato de decir algo y ellos me contestan en inglés. No aprendo nada. Pero antes de esto, en tercer día que llego, había una señora, se llama Nikki. Ella hablaba inglés y español. Me llega y me dice, Anis, Rosa te manda saludos. Digo, ¿eso qué significa mandar a saludos? Yo no sé qué es esto. ¿Le gustaste? ¿Así? Ya estaba de coqueto. Isabel, ponte aquí. Entonces me voy para allá, lo veo una güera. Digo, wow, no puedo decir más, aquí está ella, ¿no? Me estoy dando vuelta toda esa tarde alrededor de ella. Y por la tarde llego, aprendo una palabra, buenos días. Siguiente mañana, con toda la pintura peinada, a las 7 empieza la fábrica, entonces a las 6:30 yo estoy parado, que donde pone las tarjetas, las gentes. Bien, cuando llega la Rosa, yo saludo como manera japonesa, apenas llegué, todo haciendo así, le digo buenos días. Ella me ve y me trata de dar una cachetada así y de repente agarra con otra mano, lo agarra, pone así y cubre su cara con 2 manos y corre al baño. Yo me quedo sorprendido, ¿qué hice? Llego con Nikki y le digo, Nikki, tú me dijiste que esto y otro y nada más, yo nada más saludé y se ofendió. Entonces me dice, oye, ¿qué dijiste? Dije, good morning. Pues, ¿qué manera? ¿Qué idioma? Pues en español. ¿Y cómo se dice? ¿Le digo? Sí, claro. Chinga tu madre. Es lo que te habías aprendido. Y Nikki me dijo, ¿qué dijiste? Wow, eso no se dice, eso no se dice. Ella corrió en baño, lo trajo a la muchacha, no sé qué hayan platicado. Rosa me dijo, ¿quién te enseñó? Pues Felipe me agarra mi mano, me lleva jalando. Felipe era Rosa era así y Felipe era así de grande. Se brinca la Rosa y toca y le dice misma palabra. Entonces desde ahí anduvimos unos tiempo yo y Rosa. Pero de la caravana japonesa tuvo su efecto. Lo pueden practicar aquí. ¡Qué barbaridad! Pero eso es lo que pasa. Los primero que venimos de fuera, los mexicanos, no mexicanas, los mexicanos nos enseñan a fulano de tal, dile esto, wow. Voy a decir otra cosa pequeño, muy rápido, no sé qué tanto tiempo tengo. Frente a nosotros, donde comíamos, salíamos a lonchear, estaba un señor, vendía comida, se llama El Galán. Entonces me decía, Anis, en tu país no hay jotos. Entonces yo no entendía qué decía, después veía el diccionario, es esto, ok, y empieza a platicar, no, porque es muy conservadores, muy religiosos, esto y otro. Dice, no, hay otra razón. Digo, ¿cuál es la otra razón? Todos se vinieron para acá. Ay, Dios mío. Y después me decía, oye, Anis, ¿eres bonito? Agarraba otra vez diccionario y decía, lo leía, bonito, handsome. Sí, soy bonito. Ay, Dios mío, no podía con este galán. Entonces allá el gerente general era de Ciudad de México, un lado de Tepito. El gerente general de tu fábrica. Sí. Entonces me dice, agarra una pluma y papel. Si te dice esto, le contestas esto. Si te dice esto, contestas esto.
Entonces, ya aprendí más o menos todos y cuidado ustedes, no me alburen. Ya vas, entiendes los albures, estoy asegurando todo. Pero entonces nos falta un broche más. ¿Cuándo aprendiste inglés? Bien, como era ¿Cómo era colonia el territorio inglés? inglesa, y entonces allá es normalmente tiene que leer y tiene que estudiar inglés. Y entonces eso fue la razón, desde pequeño empezamos a hablar inglés. Tú hablabas de niño bangla y inglés. Sí, bangla inglés. Bueno, ¿no les parece que les traje un tesoro? Él me trajo a mí, pero en realidad yo a él. ¡Qué fortuna! Y ahora además ya somos muchos. No te puedes quejar. Ni la editorial. ¿Qué más nos quieres decir? Ya nos tenemos que ir porque yo sigo teniendo muchas preguntas. Pero si alguien tiene preguntas aquí, puede hacerlas, porque no van a volverlo a ver, ¿eh? Y menos así vestido. Sí, vale las preguntas, todo lo que ustedes quieren preguntar. 1, 2, 3. Si no preguntan, pregunto. Yo te vuelvo a preguntar entonces. ¿O ya encontraste pregunta? Sí, anda. Es que son demasiados tesoros los que me viniste a descubrir. Esos 3 amigos con los que viniste a mi casa, con los que habías ido a ver la aurora boreal, ¿sí? ¿A dónde es que fueron? Sí, Uno de ellos es escritor. ¿A dónde fueron? Onu Tarek, él es viajero. Casi no hay lugar que él no ha ido. Entonces, él leyó de traducción de Arráncame la vida y me rogó que quería conocer a usted, por eso pedí el favor y lo llevé a su casa. Ah, y eso fue. Un encanto de hombre. ¿Cuántos años tiene? Como 80. Enam tiene 80. Él, Sí. Y el otro, el muchacho, el guapo, sí. ese es el que leyó Arráncame. Sí, un muchacho muy guapo, chicas, no lo trajo. Se No, trajo no, a sí no. mismo, pero No, y ya nunca voy a traer menos a frente porque no me peló usted, nada más estaba a un lado de él. ¿Ya oyeron? O sea, me está diciendo Cusca. ¡Qué bárbaro! No es verdad. Esto no es verdad, estoy bromeando nada más. Así lo llevo, ¿no? Es un amor, ella es la manera que abrió su puerta, wow, esa manera, la verdad, cuando yo hablé a ella, yo nunca pensé que me va a contestar este teléfono, porque necesitaba su ayuda para pedir este permiso para publicar, porque cualquier persona puede traducir, eso no es el problema. El problema es publicación, ahí necesitamos el derecho. Y ella, quien me ayudó para otorgar este derecho para poder publicar allá en Bangla. Sin ella yo no podía hacer esto. ¿Pero se pueden imaginar que yo me iba a poner moños para que me publicaras al Bangla? Donde yo te estoy preguntando dónde queda, de qué tamaño es, cuántos habitantes tienes. Esta brutal ignorante que soy dijo, sí, qué maravilla. Ahí alguien quiere leer este libro. Qué fortuna la mía. Por supuesto que hablé a la gente y le dije, aquí tenemos un tesoro y lo vamos a liberar, por supuesto. Y vean qué suerte tuve. Sí, muchísimas gracias desde el primer día que me abrió la puerta. Y tengo esa foto todavía, arriba todo bugambelias, y que abre mi puerta y yo digo, ahí está la diosa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa de decir! Entonces, Anisus, ya te volviste mexicano, porque ya cuando uno escribe en el idioma que se habla en ese país y sobre las cosas que pasan en ese país, fundamentalmente tu ficción es mexicana. Sí, así es. Y los mexicanos nacen donde le da su gana. O sea, este es un mexicano que nació en Bangla. Ay, muchos aplausos y mucho cariño. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Muchas gracias. Muy amable. Pues agradecemos enormemente la presencia de Anisus y de Ángeles Mastretta. De Anisus tenemos 2 obras que tienen que pasar a visitar aquí al stand de Publicaciones.